Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver sobre la clasificación de las funciones. Antes que nada tenemos que saber qué es una función. Una función es la relación entre dos conjuntos en el cual a cada elemento del primer conjunto les corresponde uno y solo uno de los elementos del segundo conjunto. Al primer conjunto le vamos a llamar dominio y al segundo conjunto le vamos a llamar rango. Tenemos que saber que la regla de correspondencia es muy importante porque es la ecuación que nos permite asignar cada elemento del primer conjunto con un solo elemento del primer conjunto. Por ejemplo, tenemos que recordar que dominio siempre va a ser X y el rango van a ser los posibles resultados. Esto no se va a leer como una multiplicación como comúnmente hacemos, f por x o algo así. Se va a leer f de x y se va a significar que el valor de f depende del valor de x. En estos ejemplos podemos observar que estamos sustituyendo el valor de x. Por ejemplo, f de x es igual a 4x menos 3. Donde está la x, vamos a sustituir el 0. Por ejemplo, f de 0 es igual a 4 entre paréntesis 0, que va a estar multiplicándolo menos 3 y va a dar como resultado menos 3. En primer lugar, clasificaremos las funciones dependiendo del carácter de la variable x en dos tipos, que son las algebraicas y las trascendentes. Aquí yo lo dividí para que se dieran cuenta. Aquí están las algebraicas y las trascendentes, que las algebraicas son las polinómicas, racionales e irracionales. Y las polinómicas se van a dar cuenta que están las cúbicas, cuadráticas, constantes y lineales. Las trascendentes son las logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. Funciones algebraicas. Este tipo de funciones corresponden a ecuaciones polinómicas donde se pueden efectuar operaciones en las que interviene la variable independiente como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y la raíz. Dentro de las funciones algebraicas nos encontramos que están las funciones constantes, que es donde la función viene definida por una constante y no interviene la variable independiente. Aquí está el ejemplo que es y es igual a f de x igual a k. Están las funciones lineales, que es la representación de este tipo de funciones, que es una recta que pasa por el origen, que son de coordenadas y es igual a mx más n. Está igual a función afín, que es una función que se trata de un caso general de lo anterior, ya que se trata de una recta cualquiera en el plano. Y es igual a mx. Y tenemos nuestra función cuadrática, que viene expresada por una función polinómica de segundo grado, y como es de esperarse, su representación es una parábola. También las funciones radicales vienen dadas por la raíz de una expresión polinómica y funciones a trozos. Son funciones definidas por una función distinta en cada intervalo o como se le dice a trozo que se considere. Avancemos con las funciones trascendentes. Cuando la variable independiente, que es la x, forma parte del exponente o da la base de un logaritmo, o simplemente tal vez se ve afectada por una función, como puede ser la trigonometría, entonces estamos hablando de funciones trascendentes. Dentro de las funciones trascendentes están la función exponencial, que es como su nombre lo dice. Es una función en la que la variable independiente se encuentra en el exponente y su base es un número real. Por tanto, recibe el nombre de función exponencial de base y exponente x. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial y recibe el nombre de función logarítmica por
tanto o porque devuelve el número al que tendríamos que elevar a la base a. Para obtener nuestra variable independiente, en este caso que es la variable independiente, nos da el valor de una función exponencial. Bueno, las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se obtienen cuando ampliamos nuestro concepto de razones trigonométricas a los números reales, por lo que hay el mismo número de funciones trigonométricas que de razones trigonométricas. Por ejemplo, y es igual a seno de x, y es igual a coseno de x, y es igual a secante, y es igual a cosecante, y es igual a cotangente, entre muchas otras. En nuestra siguiente tenemos la clasificación según la definición. Según nos venga la definición de la función, se establece según función explícita o función implícita. La función explícita es, por ejemplo, cuando podemos obtener los valores de y directamente dando valores a nuestra variable independiente, es decir, cuando la variable esté despejada, y la función implícita es el contrario. Tenemos que realizar operaciones para hallar el valor de la y una vez que le demos dado un valor a la x, por ejemplo, 3x más 2y es igual a 1. Espero que les haya sido útil mi explicación y lo hayan entendido. Gracias.